Quiero invitarle a abrir la escritura en Marcos capítulo 14. Si usted tiene a bien, todavía no se siente, por favor, quédese en pie y leemos juntos la palabra de Dios. Marcos capítulo 14, verso 32. Hoy vamos a estudiar esta porción de la escritura que nos habla de uno de los eventos que anteceden el momento de la cruz. Jesús orando en Getsemaní. Leemos así la palabra del Señor. Llegaron a un lugar que se llamaba Getsemaní y Jesús dijo a sus discípulos: siéntense aquí hasta que yo haya orado. Tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte, les dijo. Quédense aquí y velen. Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible pasara de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Entonces Jesús vino y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni por una hora? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Él se fue otra vez y oró diciendo las mismas palabras. Y vino Jesús de nuevo y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban muy cargados de sueño y no sabían qué responder. Vino por tercera vez y les dijo: ¿todavía están durmiendo y descansando? Basta ya, ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos, ya está cerca el que me entrega. Señor, gracias por tu palabra. Hoy queremos rendir nuestra vida en adoración al escuchar tu palabra, Señor. Tu bendita palabra, gloriosa, sublime, poderosa. Señor, hemos cantado a través de melodías y letras, reconociendo tu obra, tu santidad y lo que tú has hecho para salvarnos. Ahora queremos adorarte estando atentos nuestros oídos, Señor, grandes y pequeños. Queremos tener reverencia, queremos tener prontitud para la Escritura. Háblanos, Señor, a través de ella. Y que tu Espíritu Santo aplique las verdades del Evangelio a nuestros corazones y podamos ser edificados, vivificados, confrontados, exhortados, animados a través de tu palabra. En Cristo Jesús oramos y damos gracias. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos, pueden tomar su lugar. He titulado al sermón de esta mañana con referencia a la escena que acabamos de leer, de esto que nos cuenta Marcos que pasó en un lugar llamado Getsemaní. La oración de Getsemaní es el sermón de hoy. Y aunque se nos dice todo el escenario y aunque seguramente no está todo lo que oró, dice que estuvo orando por una hora, hay una fracción de la oración que Jesús hace que es sumamente importante y queda consignada en la Escritura para nuestra enseñanza. Esa oración es: Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. La Escritura nos está contando, amados, que el Señor Jesús tomó aparte a Pedro, a Juan, a Jacobo, los llevó a un lugar que era de costumbre ir a orar, un huerto de olivos llamado Getsemaní, y los llamó aparte para que hablen con él, para que escuchen la carga que hay en su corazón y para que oren juntos. Es lo que la Escritura nos está diciendo. Al parecer en este huerto de Getsemaní
Jesús muchas veces estuvo con ellos, no es la primera vez que está con ellos. Y al parecer en este huerto ha dado muchas de sus enseñanzas y de sus instrucciones, y también ha ido a orar. En este momento Jesús los llama y los lleva para que le acompañen para tener una oración muy profunda con el Padre, pero que Él expresa lo que está sintiendo. Versículo 33, acompáñenme a ver el texto, por favor. Dice: tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Lo que la Escritura nos está diciendo es que Jesús está empezando a sentir una gran carga, una gran dificultad abrumadora sobre su existencia, sobre su vida. No solamente es un tema físico, sino que es un tema que desgarra el alma, ¿sí? Es un tema angustiante, de aflicción, es un tema abrumador, dice que de profunda tristeza y de angustia. Y entonces, mis hermanos, esto me hace resaltar una pregunta: ¿qué hace? Y quizás lo vamos a responder en este sermón a través de este pasaje que se nos enseña. ¿Qué hace que Jesús sienta tal aflicción? ¿Qué hace que Jesús esté tan angustiado y tenga tanta tristeza al punto de sentir que va a morir? La escena es tan impactante que lo que está diciendo es que está su corazón está acelerado. Quiero ponerlo más coloquialmente, es como que tengo que morir en la cruz, no aquí. Pero lo que está sintiendo es fuerte y su vida está muy angustiada. Ahora, la pregunta que yo quiero hacer, hermanos, para todos nosotros es: ¿qué logra que nuestro Señor Jesús sienta esto? Porque hasta aquí Jesús se ha mostrado como un hombre, si podemos recordar Marcos, como un hombre de autoridad, un hombre que no le tiene temor a nada, un hombre que denuncia la religión farisea, un hombre que expulsa demonios, un hombre que camina sobre el mar, un hombre que ha sanado a muchas personas, un hombre que enseña con autoridad, es más, un hombre que preside, que dice antes de qué va a ocurrir con las personas. Ahora, para la información nuestra, hasta este momento en Marcos, el Señor Jesús 3 veces les ha anunciado lo que va a suceder. ¿Y qué es lo que va a suceder? Voy a morir. Es necesario que muera. Debo ir a la cruz. Es necesario que la Escritura se cumpla. Entonces vemos a un Jesús tranquilo, pero con autoridad. Un Jesús que sabe su itinerario, sabe decirle a la gente cuándo callar y sabe decirle a la gente cuándo hablar. Entonces me embarga la pregunta: ¿qué pasó con Jesús? ¿Qué es aquello que lo pone tan angustiado? Mis hermanos, una de las cosas que este pasaje logra hacer, y por el cual el Espíritu Santo lo dejó consignado en el canon de la Sagrada Escritura, es porque este pasaje muestra 100% la humanidad de Jesús. Jesús no es un espejismo, Jesús no es un fantasma, Jesús, el eterno Hijo de Dios, es el Verbo encarnado, el Dios hecho hombre, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Ahora, la crudeza de este pasaje no quiere anular la divinidad de Jesús, pero sí nos va a poner en escena ahora para entender el porqué esta angustia de Jesús en su humanidad. A lo largo de la historia, muchas personas han cuestionado la veracidad de la persona de Jesús. Se cuestiona su nacimiento virginal, se cuestiona su linaje, se cuestiona su existencia, se cuestionan sus milagros, se cuestionan sus mandatos, se cuestiona su resurrección. Es como un ataque que nos está bombardeando todo el tiempo. Pero si usted y yo hemos sido nacidos del Espíritu, como dice la palabra de Dios será un anclaje para nuestras vidas. Y ver este texto
es ver la realidad de lo que ocurrió en Getsemaní. No es ficción. No es un cúmulo de tradiciones que la religión acomodó para decirnos algo de Jesús que nos conmoviera. Este texto nos está diciendo que Jesús realmente se hizo hombre y que sintió las angustias de la humanidad y que sintió el poder abrumador de la tristeza profunda que embargaba su alma. Ahora, el primer punto que quiero abordar para ir respondiendo esta pregunta, ¿qué hace que Jesús sienta tal aflicción? Hablemos de los horrores de la muerte. Los horrores de la muerte. ¿Qué es la muerte, hermanos? La muerte es separación. La muerte es una sentencia o decreto de Dios que en Génesis dijo al hombre que el día que le desobedecieran, ¿qué pasaría? Ciertamente morirían, dejarían de respirar, estarían separados de la presencia de Dios. Y las implicaciones de la Biblia, que la Biblia da sobre la muerte, son tanto espirituales como físicas. Ningún ser humano puede ni ha podido escapar a esta sentencia o decreto de Dios. Ciertamente morirás. Ahora, podría haber entre nosotros, en esta audiencia, alguien que dice, no me interesa Dios, y podrías pensar, morir es solo dejar de existir. Lo que es cierto es que vas a morir. Esa es la realidad. Podría haber entre ustedes alguien que diga, bueno, yo he sido instruido en el conocimiento místico y oriental de los budistas y estoy pensando en reencarnar en puntos suspensivos. Ponlo tú, en qué quieres reencarnar, si es que crees en la reencarnación. Lo cierto es que vas a morir. Es una realidad que todo ser humano va a enfrentar. Ahora mi pregunta es, ¿le tenía Jesús miedo a la muerte? ¿Qué crees tú? ¿Fue lo que lo angustió? Y me gustaría mirar un poco de historia para compararlos con Jesús. ¿Alguno ha escuchado hablar de un señor llamado Sócrates? Bien, la historia dice que Sócrates murió en un juicio envenenado tomando un veneno que se llamaba cicuta. ¿Y sabes qué dice la historia de Sócrates? Que sus discípulos en el juicio que le hicieron se reían viendo mientras él tranquilamente tomaba el veneno diciendo no le tengo miedo a la muerte. Sócrates. ¿Han leído acerca de algunos héroes de guerra? ¿O han visto algunas películas de guerra donde aquellos valientes no le temen a la muerte? ¿Qué hacen con la muerte? La enfrentan. Pero no vayamos tan lejos en la historia o en la imaginación de Hollywood. Algunos de ustedes que han sido valientes y han prestado servicio militar. Se dice del servicio militar que un soldado está dispuesto a dar la vida por su... ¿Cómo? Por su compañero. No los escucho, hermanos. Por el lanza, ¿sí? Por el parcero, el amigo, el compañero, por el batallón. Un rescatista de los Estados Unidos puso su vida para morir y salvar un edificio donde había muchos menores de edad. Este es un héroe. Pero si miramos a Pablo, Pablo dijo, para mí el morir es ganancia. Y muchos misioneros han muerto con la frente en alto. Permítanme hablarles de Nicola Ridley y Hugh Latimer en 1555 en Inglaterra. Murieron debido a su fe, atado uno al otro, y les prendieron fuego a sus pies. Y Latimer le dice a Ridley, compórtate varonilmente, vamos a morir por Cristo. Y por la gracia de Dios, hoy vamos a encender una vela del Evangelio en Inglaterra, que jamás será apagada. Mi pregunta es, entonces, ¿qué angustió tanto a Jesús?
¿Por qué siente tal aflicción? Bueno, este texto nos dice desde momentos anteriores que él sabía de su muerte, que él había anunciado muchas veces que era necesario morir y sabe que esta es su misión. Jesús no es quisiera ser coloquial, no quiero restarle importancia al sermón, pero quiero ser coloquial. Jesús no es un faltón. Si Jesús no es un pusilánime, Jesús no es débil, Jesús no va a mirar atrás, Jesús va a cumplir su misión. Es necesario, a esto ha venido. Es más, la Biblia dice que Él recibió este mandamiento del Padre. Es un mandato del Padre entregar su vida y volverla a tomar. Nadie podría tocarle. Es más, en este mismo texto paralelo, Mateo creo que dice, ¿tú crees que no podría pedir 12 legiones de ángeles? ¿Recuerdan? Que sacó una espada para defenderlo. ¿Sabes una legión, cuántos soldados la componían? Romanos. 6,000 soldados. Multiplica por 12 legiones. Jesús no necesita defensa. Jesús no necesita quien lo defienda. Entonces otra vez está nuestra pregunta. ¿Qué hace que Él sienta tal angustia? De hecho, el texto paralelo en Lucas dice que Él sudó gotas de sangre, mostrando la agonía que su cuerpo estaba sintiendo y su corazón palpitante sentía desfallecer. Y la Escritura nos dice que el Padre envió un ángel para asistirle. Y si envió un ángel para asistirle es porque el tema era fuerte. Quizás la oración que hay aquí nos va a dar la respuesta, mis hermanos. Quisiera que volvamos a leer la oración. Versículo 36. Padre, Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Hablemos de la copa. Quizás eso nos va a dar una respuesta. ¿Qué representa la copa? ¿Por qué la copa aparece en este texto? La copa es una metáfora que Dios ha usado en todo el Antiguo Testamento para enseñarnos acerca de la ira de Dios. Por favor, empieza a hacer tus conclusiones. ¿Qué es entonces lo que Jesús está orando? Aparta de mí tu ira. La ira y la indignación de un Dios santo contra un pueblo que es transgresor y pecador. Esto expresa la justicia de Dios, pero todavía estamos en líos, hermanos, porque Jesús es santo. Entonces, ¿por qué lo angustia la copa de la ira de Dios? Si usted quiere leer conmigo, creo que podemos poner el Salmo 75:8 para tener una referencia a lo que el Antiguo Testamento dice de la copa y entendamos esa metáfora de la copa. El Señor tiene en su mano una copa y la pregunta es, ¿quiénes la beberán? ¿Cuál es la respuesta? Los impíos de la tierra la beberán. Este contexto está en Salmos, en Isaías, en Ezequiel, en el Nuevo Testamento está en Apocalipsis. La copa de la ira de Dios. Ahora, permíteme ver otro detalle de este texto. Getsemaní significa prensa de aceite. Había olivos y para poder sacar el aceite tenían que hacerles un proceso de prensa y poder aprovechar su aceite. Es el lugar que está preparando, que abre toda la escena de los sufrimientos de nuestro Señor.
de su quebranto, de su dolor y de todo lo que Él va a vivir con pecadores o en manos de pecadores. Pero el Señor sabe que esta es su misión. Ahora, ¿qué es entonces lo que lo angustia tanto? Me gustaría que recordemos las otras 2 escenas donde Jesús directamente escucha hablar al Padre, que están también en Marcos. Ayúdenme a recordar, hermanos, ¿cuál es la primera vez que hay una escena donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? El bautismo. Y en el bautismo escuchamos o leemos que ellos escucharon la voz ¿de quién? Del Padre en los cielos. Y el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo descender como paloma sobre la humanidad de Jesús. Pero recordemos cuáles fueron las palabras del Padre para Jesús. Este es mi Hijo amado, en Él me complazco. Saben, algún teólogo mencionó, esta es la danza de la Trinidad. La danza del gozo y de la complacencia, un Dios que se autocomplace en su magnificencia y en su poder. El Padre exaltando al Hijo, el Hijo exaltando al Padre. Hay gozo y hay complacencia. La segunda vez que en Marcos aparece un escenario similar, ¿cuál es? La transfiguración. En la transfiguración ahora está una escena donde Pedrito, el que nos predicaron hace 8 días, dice, hagamos una enramada. Esto está interesante. Pero dice que tenía pavor por lo que estaba viendo. Pero en medio del pavor y el terror que él tiene, él escucha una voz. ¿Cuál es? La del Padre. Y el Padre dice, este es el Hijo que yo amo, a Él oigan. Ahora tenemos una tercera escena, Getsemaní. Jesús ora. Y estoy seguro que el Padre respondió, porque el texto nos dice qué fue lo que pasó. Y en esta oración, hermanos, lo que tanto produce angustia en la vida de Jesús es que Él ve el abismo, Él ve el vacío, Él ve la ira de Dios derramada sobre su vida. Entonces tambaleó. Entonces su humanidad tambaleó. ¿Por qué es esto tan importante para la teología, para el cristianismo? Porque esto es tan importante para nosotros, entender acerca de la humanidad de Jesús y qué fue lo que sintió. Revisémoslo, por favor, mis hermanos. La sentencia de la muerte es sobre hombres pecadores. Jesús, dice Filipenses capítulo 2, toma forma de siervo, se hace como uno de nosotros, semejante a nosotros. Pero la Escritura nos aclara contundentemente que Jesús, ¿qué pasó? No pecó. Jesús, el ser más santo de la existencia, no falló, no hubo duda en Él, no pecó. Pero ahora lo que está haciendo en Getsemaní es dando la apertura y diciendo, aquí empieza en que voy a asumir los pecados de los transgresores sobre mi vida. El inocente es tomado como culpable para absolver luego al culpable. Él está tomando sobre su vida la culpabilidad, y al tomar la culpabilidad sobre su vida, ¿cómo lo ve el Padre? Con ira. Y es la razón por la que Jesús en la cruz, creo que sigue orando, Getsemaní, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesús experimentó los terrores del infierno. Jesús experimentó el peso de la ira de Dios.
Nuestro Señor Jesús, santo, inocente, sin mancha, sin pecado, en Getsemaní, en su humanidad, tomando nuestro lugar. Esa es la razón por la que Él sintió tanta angustia. Él no le tuvo temor jamás a la muerte. La muerte es un cachorrito para Jesús. Él tuvo temor en experimentar la santa y justa ira del Padre. Y eso es lo que empieza en Getsemaní, para ti y para mí, para vindicar la gloria y la santidad del Padre, porque el Padre clama vindicación de justicia y solo Jesús. El que aquí mismo en Marcos, cuando Juan Bautista lo ve, dice: he aquí el Cordero de Dios que ¿qué hace? Que quita el pecado del mundo. Por eso la Escritura en su contexto más amplio nos dice: pongan los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Lo que ocurrió en Getsemaní es que se abrieron las llaves del poder de las tinieblas sobre la vida de Jesús. Y es tremendo, hermanos, es interesante esta historia, porque mientras Jesús está diciéndole esto a sus discípulos, ¿qué está haciendo Judas? Va camino a Getsemaní con las legiones romanas a atraparlo como si fuese ¿qué? Un delincuente, tomando tu lugar, tomando mi lugar, tomando el lugar de los suyos transgresores. Ahora, hermanos, sé que sobre este texto ha habido una desviación también con Abba Padre. ¿Cómo empieza la oración del Señor? Abba, Padre. Y sabe, Abba es arameo. Recuerda que la Escritura se escribe en griego, en hebreo Antiguo Testamento, algunas porciones en arameo, en griego y algunas porciones del Nuevo Testamento en arameo. Esta fracción, esta palabra, que al parecer era la lengua materna de muchos palestinos del primer siglo, era aramea y expresa a una dirección, una oración a su Padre. ¿Y por qué quiero hacer alguna aclaración acá? Porque últimamente he escuchado que Abba traduce papito como papi. No traduce papi, no traduce papito. De hecho, si tú ves tu Biblia, la traducción está ahí después de la coma de Abba. ¿Cuál es? Padre. ¿Y sabes qué expresa? Reverencia, solemnidad. Y lo que Jesús hizo, mostrando su humanidad y su eterna sujeción al Padre, es que la Biblia dice que tan pronto llegó a Getsemaní, acelerado y corriendo, se postró y se arrodilló y se dirigió al Padre, diciéndole: Abba, Padre, tengo temor de recibir tu ira. Esta es una oración solemne. Esta es una oración trascendental para el cosmos. Esta es una oración que es como una bisagra para entender los sufrimientos del Mesías. Pero el Señor sabía que su camino era el camino del sufrimiento, pero hay algo más aterrador y abrumador para Él. Es la justicia de Dios sobre su vida, y solo un ser santo podría ser la ofrenda perfecta por el pecado. Y me gustaría pasar al tercer punto de la oración. Es que Jesús pide que se haga ¿qué? La voluntad del Abba, Padre, y no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú has determinado. Jesús se sometió en obediencia al Padre voluntariamente, y la Escritura nos dice que Él fue obediente, y fue obediente ¿hasta cuándo? Hasta la muerte, y hasta la muerte de cruz. Y lo que ocurre ahí, mis hermanos,
según nos explica el autor a los hebreos, y que quiero que vayamos allá esta mañana al iniciar el culto. Nuestro hermano Juan Carlos lo leyó. Quiero que volvamos a ir. Es que la Biblia dice que en Getsemaní, cuando les digo es que es la bisagra, es porque dice que es Él el autor de la eterna salvación. Y con mente en lo que hemos estudiado en Marcos, quiero que ampliemos un poquito nuestra teología bíblica y vayamos a carta a los Hebreos capítulo 5. Por favor, deje ahí una cintica en su Biblia para regresar ahora. Hebreos capítulo 5. Verso 7. Y creo que el autor a los hebreos nos está hablando de Getsemaní. ¿Estamos ahí? Cristo, en los días de su humanidad, de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas, ¿cómo lo hizo? Con gran clamor y qué más, y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. Dice Hebreos que ya tiene otro contexto más amplio y vio la resurrección. Dice, fue oído a causa de su temor reverente. Y quiero explicarte cuál es el tema acá. Si Jesús no es quien dijo ser, nunca resucita. Había sido un fracaso, un rabino más equivocado. Claro, alguien diría, pero ¿por qué el Padre no lo libró de morir? Es que tenía que morir, y es que morir era un decreto del Padre. Lo que la oración es contestada, y Hebreos nos está explicando, es que la muerte no pudo retener a Jesús porque el decreto del Padre no lo permitió, porque la ofrenda fue perfecta, fue ofrecida perfecta, y el Padre la recibió de forma perfecta. Por eso Cristo resucita y es quien dijo ser, y es glorioso, y es nuestro Señor. Y no es el que sale moviendo el pelito en las películas de Hollywood, no, ese no es. Ni el que tú ves en el chocolate basura, eso no es Jesús. Ni es la reconstrucción histórica de National Geographic. Ese no es Jesús. Jesús es el que está revelado en esta bendita palabra. Poderoso, glorioso, que fue oído a causa de su temor, ¿qué? Reverente. ¿Quiénes somos tú y yo para orar y reclamarle cosas a Dios? Si el Hijo de Dios se postró y dijo, Abba, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. 8. Aunque era hijo, ¿qué aprendió? La obediencia por lo que padeció. Y miren esto, hermanos, es glorioso, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser, ¿qué? Autor o fuente de eterna salvación para todos aquellos que obedecen. Este es el lugar donde el sumo sacerdocio, me gustaría decir que Getsemaní es como el lugar donde el sumo sacerdocio de Jesús es ungido para que Él sea nuestro representante, para que Él tome nuestro lugar, para que Él ofrezca el sacrificio, pero Él también es el sacrificio. Jesús es todo, hermanos. Pero lo que Satán va a querer hacer, como decía Martín Lutero, es dar nuestras mentes para que dudemos acerca de quién es Jesús. Satán va a dar nuestras mentes para que minimicemos al Señor Jesús. Que el Señor nos libre. Y es la razón por la que creo que tendríamos que decir como los discípulos, Señor, aumenta nuestra fe. Jesús se hizo como nosotros, pero no es uno de nosotros. Él es el Rey. Pero el Rey se quitó sus vestiduras y andó con los harapos de la débil humanidad.
y se identificó con nosotros para salvarnos. Ahora, mis hermanos, quisiera terminar este sermón pensando en unas implicaciones que esto tiene para nosotros. Y las implicaciones que esto tiene para nosotros las puedo ver en esos tres compañeros de Jesús. Saben, curiosamente, los tres de siempre. Es que esta mañana hacía un repaso de Marcos y dije, quiero ver qué pasó con estos tres compadres: Pedro, Jacobo y Juan. Siempre estaban juntos. ¿Sabes qué dice Marcos? ¿A quién fue el primero al que el Señor llamó? Simón. Y Simón respondió, ¿cómo? Te seguiré, Señor. ¿Qué dejó botado? Sus redes. Y siguió al maestro. Y parece que agarró de la oreja a su hermano y le dijo, camine, que esto es para los dos. Y al otro ladito estaba Jacobo y Juan. Y estos tres hicieron un círculo de amigos. Yo no sé si eran compinches o no, pero es que me causa curiosidad que dos de estos también dijeron, Jesús, ¿dónde nos vas a poner? ¿A la derecha o a la izquierda? Compinches, ¿no? Pero ¿quiere saber usted otro dato de chisme cristiano del primer siglo? ¿Quiénes estaban en el monte de la transfiguración? A estos tres. ¿Y quién dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? ¿Y quién dijo, Señor, yo iría contigo hasta la muerte? Y hace 8 días nos dijeron, era un altivo, sin fundamento, se le fueron las luces, orgulloso, yo estoy dispuesto a morir. Y aquí están estos tres otra vez, que pudieron escribir acerca de la oración en Getsemaní, que nos narran lo que pasó en Getsemaní, pero que representan a la humanidad y que representarían a un fracaso de discipulado y a un verdadero discípulo. Y la razón, hermanos, es que el texto dice que estos tres se quedaron dormidos. ¿Por qué estaban dormidos? Viendo los textos paralelos, Lucas, Mateo, Marcos, nos da información que hay varias razones por las que se durmieron. Una, estaban agotados. ¿Alguien ha luchado con el sueño en un agotamiento? Cuando usted siente que su cabeza pesa como 50 toneladas. ¿Alguien ha luchado con un microsueño de manejando? ¿Alguien se sube a Transmilenio y despierta cuando llega al Portal Norte? Yo anoche tuve un viaje por tierra de 7 horas con 2 hermanos más, y anoche todo valiente le dije a mi esposa, tengo que leer un poco para mañana porque tuve una semana de viaje y no tuve todo el tiempo que quisiera para leer. Dije, voy a leer un rato, y quedé como Pedro, Jacobo y Juan. Desperté arrodillado al pie de mi cama como a las 2 de la mañana, así. Sentí que mi corazón aceleraba, pero no por la angustia, sino porque el brazo me quedó presionado, no podía respirar. Hermanos, esto expresa nuestra debilidad, nuestra fragilidad, nuestra insuficiencia, nuestras mejores promesas de lealtad son vencidas por la debilidad humana. Y lo que este texto muestra es que somos incapaces, somos insuficientes, somos débiles, pero hay uno que se intercede por nosotros, que fue oído con temor reverente. Ese es Jesús. Estos muchachos fracasaron. Esta semana pensaba, se parecía mucho al pacto de Dios con Abraham, cuando el Señor hizo un pacto con Abraham. ¿Sabes qué dice la Biblia que pasó con Abraham? ¿Cómo se quedó? Dormido.
¿Cómo se quedaron estos muchachos en quizás una de las escenas más gloriosas de nuestro Señor Jesucristo? Dormidos. Esto representa nuestra incapacidad, nuestra insuficiencia. Ellos también estaban tristes. Ellos sabían que algo difícil se venía, pero lo querían solucionar con sus fuerzas, con sus estrategias. Sus intenciones de lealtad fracasaron. El Señor les dijo: el pastor será herido y ustedes serán esparcidos. ¿Y qué crees que ocurrió? Eso ocurrió. Pero ¿sabes qué dijo Jesús allá según el Evangelio de Juan? Dice: ustedes me van a dejar solo, pero el Abba, el Padre, estará conmigo. Ellos fracasaron, hermanos. Ellos necesitaban de la gracia. Por eso cuando ellos ven al Cristo resucitado, son abrazados por el Señor. Y me impacta mucho porque, haciendo el recuento que les dije de Pedro, viendo el periódico matutino de Palestina del primer siglo esta mañana, dice que el Señor Jesús, cuando se le apareció a dos mujeres, les dice: estoy vivo. Y ellos dicen: oh, glorioso. Y salen corriendo y Jesús le dice: ven, Amparo, ven, dile a Pedro que estoy aquí. ¿A quién le mandó la razón Jesús? Al dormilón, al que juró lealtad, pero que lo negó, pero que el Señor lo restituyó. Y yo creo que ellos tuvieron que haber recordado las palabras del Señor Jesús. Cuando ellos estaban pidiendo estar ubicados a la derecha o a la izquierda, ¿saben qué cosita les dijo el Señor por ahí anticipando? Ok, no sé si a la derecha o a la izquierda, porque solo el Padre define eso. Si les voy a recordar algo: la copa que yo voy a beber, ustedes la van a beber. Eso el Señor se los dijo. Y luego puso una máxima: porque quien realmente quiere ser mi discípulo, no huye de la muerte ni escapa del sufrimiento, sino que toma su cruz y me sigue. Y lo que queda demostrado en este pasaje, hermanos, es que no es discípulo de Jesús quien decide ser discípulo de Jesús. Es discípulo de Jesús aquel al que Él llama y escoge y atrae y lo pone en el hueco de su mano y lo sostiene hasta el final de sus días. Es la razón por la que después Jesús se le aparece a Pedrito y le dice: Pedrito, ¿me amas? Yo creo que Pedro estaba otra vez tejiendo redes, con la cabeza abajo, y dice: ¿yo qué le voy a decir que lo amo si lo negué? Pero yo creo que mirando el reflejo ahí en el mar de Galilea dijo: tú sabes, con timidez, ¿no? Tú sabes que, Pedro, ¿me amas? Son verdaderos discípulos del Señor aquellos que son alcanzados por la gracia de Dios. Y que, entre otras cosas, hermanos, si me permiten terminar con unas aplicaciones propias de este texto, es que todos vamos a pasar aflicciones. Todos vamos a enfrentar el horror de la muerte. Todos vamos a enfrentar esta idea de una o de otra manera. A todos nos va a llegar en algún momento la noticia de alzar el teléfono. Y recuerdo siempre esto cuando nunca quería escuchar esa voz de uno de mis hermanos llorando, diciéndome: Sebas, mi papá se murió. Yo pensaba que mi papá era inmortal y se murió. Todos vamos a enfrentar la muerte. Muchos de nosotros quizás enfrentaremos la idea de ir al médico creyendo que tenemos un dolor de cabeza y nos dicen: tienes cáncer. O tu hijo iba a nacer pero murió. O la estructura que tú tenías de ser un gran empresario fracasó. Todos vamos a enfrentar circunstancias difíciles. Y ¿sabes qué me parece interesante? Es que Jesús, en medio de la oración, Él no quiere esquivar las circunstancias, Él quiere hacer la voluntad del Padre. Y le dice al Padre:
que no se haga mi voluntad, ni mis deseos, ni mis caprichos, ni mis formas, ni mis estrategias, sino las tuyas. Un verdadero discípulo del Señor tiene que orar de esta manera, como el Señor Jesús nos enseñó a orar, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Permíteme poner otra aplicación. Un verdadero discípulo del Señor Jesús no ora solo, así el compañero se le quede dormido, lo llama a orar. Es que a veces los cristianos nos las damos de valientes. ¿Oh? ¿Cuál es la respuesta exacta de todo creyente? ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué respondemos? Bien y mejorando, pero la realidad, estás mal. Y te cuesta vencer tu orgullo y decirle a otro hermano: estoy afligido, estoy triste, estoy pasando necesidad, ayúdame a orar, no tengo fuerzas para orar. Si Jesús, el Hijo de Dios, llamó a sus 3 amigos que eran compinches ellos, ¿no? Y que él sabía que se iban a quedar dormidos. De hecho, me parece muy curioso cómo termina el texto. El Señor les dice: ok, basta ya, vayan a dormir. Han estado durmiendo todo el tiempo. Jesús muestra que en sus momentos más fuertes de angustia y de tristeza llamó a sus discípulos y les dijo: oren conmigo. Pero después les dijo otra cosa: velen y oren, estén despiertos. Hermanos, otra aplicación es: usa por favor este medio de gracia para no caer enredado en la tentación. Velen y oren para que no entren en tentación. ¿Sabes qué significa esta idea de no entrar en tentación? Es no quedar enredados en el centro mismo de la red. Velen y oren, estén atentos, porque a todos nos va a llegar la noche oscura, la densa oscuridad de la medianoche. Pero velen y oren. Ahora, ¿es que nuestras oraciones son muy suficientes? No, hermanos, es que el Señor nos dio el mandato de orar, número 1. Número 2, el Señor proporcionó que su Hijo Jesucristo sigue intercediendo por nosotros. Y nos dio la promesa de que el Espíritu Santo ha sido dado por nosotros para que haya ese espíritu de adopción como hijos y poder clamar como Abba, Padre. Hermanos, tomémonos en serio nuestros tiempos de oración. Oremos al Señor, velemos y arrojémonos en sus brazos, pues solo Él es autor de eterna salvación para nosotros. No seamos orgullosos. Reconozcamos nuestra humana debilidad, nuestro pecado, y vengamos a los pies de la cruz, a aquel que es capaz, suficiente y completo para salvarnos, nuestro Señor Jesucristo. Y para terminar, quiero decirte: ven al Rey y obedécele al Rey. Porque la Biblia dice que el que no viene a Él, no lo abraza a Él y no cree en Él, ya ha sido condenado y ya no experimentará amor y gracia y espíritu de adopción, sino que experimentará la copa de la ira de Dios. Así que corre hoy a sus brazos, corre a su gracia, corre a la cruz. Y dile: aquí estoy, bendito y eterno Salvador, sálvame. Soy insuficiente, pero tú eres todo suficiente para mí. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por dejar este escenario de Getsemaní, dejarnos ver tu humanidad, tu clamor reverente, la justicia del Padre, tu santidad y tu inocencia, tu disposición a la obediencia, el deseo de vindicar la justicia divina y también el deseo de amar a los que son tuyos, aun teniendo que pasar por la muerte sin merecerlo.
Señor, ¿cómo no amarte? ¿Cómo no servirte? Pero somos insuficientes, somos tardos para oír. Estamos tan ensimismados, tan preocupados de nosotros, de nuestros asuntos. Pedimos hoy que el Espíritu de Dios nos muestre a Cristo, para que lo podamos ver tan glorioso como Él es, y lo podamos adorar en espíritu y en verdad. Perdona nuestro dormitar, perdona nuestro orgullo, perdona nuestras falsas promesas de lealtad cuando al momento te estamos negando. Enséñanos a confiar en ti, solo en tu gracia, solo en tu vida, en tu resurrección, solo en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, y que podamos experimentar la suficiencia y la supremacía de Cristo en nuestros corazones, que sea ahuyentada de nosotras toda duda. Cuando hemos querido hacerte menos o ver menos, perdónanos, Señor, eso nos hace dignos de muerte y de condenación. Pero hoy rogamos tu gracia. Ten misericordia de nosotros, Señor. Transforma nuestras vidas como transformaste la de estos hombres que caminaron junto a ti y que a pesar de su ceguera, la Biblia nos muestra que cambiaron y que pudieron ver tu gloria y que te proclamaron hasta el final de sus días, para después decir: para mí el morir es ganancia y el vivir es Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Honramos tu nombre y honramos tu preciosa palabra en esta mañana. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga grandemente.